¿Qué tal amigos? Soy Hugo Aya. Bienvenidos a mi espacio sobre reflexiones. Aquí encontrarán temas de economía, finanzas, estrategia, marketing, actividad empresarial y, por qué no, de vez en cuando, algo de política. Bueno, en este caso, el día de hoy les quiero traer una charla sobre la economía. ¿Sí? ¿Qué es la economía? ¿Y por qué la economía tiene que ver con todo? La economía se basa principalmente en el estudio del comportamiento del ser humano, ¿sí? Pero más que eso involucra muchas disciplinas de estudio como la historia, la filosofía, psicología, la estadística, la matemática, la política, antropología, etcétera, etcétera. Y con esto lo que les quiero decir es que hay que explorar una serie de disciplinas del conocimiento para poder entender cómo funciona la sociedad, en este caso a nivel económico. Lo que les quiero comentar en este audio es el análisis o la perspectiva del ser humano desde un nivel económico. Se trata de la supervivencia, del desarrollo y del bienestar. En un pensamiento moderno, es decir, que la economía debería procurar el bienestar para la mayoría de los seres humanos posibles. Entonces, hagamos esta reflexión. Cualquier ser vivo, para sobrevivir, debe necesariamente consumir recursos. Que son recursos que vienen de su entorno, recursos materiales, ¿sí? Y en síntesis, pues es la energía que de su entorno, de su medio ambiente, lo que está consumiendo un ser vivo a través justamente de esta actividad. ¿Sí? Estamos hablando de una actividad que es la actividad de consumo y es una de las dos actividades primordiales de la economía o que se analizan inicialmente en la economía. Una es el consumo y la otra es la producción. Entonces no se puede desprender la vida del consumo natural de los recursos, ya que el consumo es inherente, ¿sí?, a todas las especies del planeta. Y ese consumo genera un impacto sobre el entorno. Es la transformación de ese entorno y por lo tanto es un impacto en el medio ambiente. Todos estos temas, esto que tiene que ver con el medio ambiente, quisiera tocarlo un poco más adelante, no en este audio, pero sí más adelante, sobre lo que, como ha venido derivando el impacto del consumo y de la actividad del ser humano sobre el medio ambiente y cómo eso se ha venido desarrollando una serie de ideas que están generando una serie de políticas, siquiera de índole global, que nos están trayendo, la verdad, muchísimos problemas. Pero bueno, esos son temas que vamos a desarrollar más adelante. Y lo que quiero dejar aquí es como la puerta abierta a una serie de inquietudes, como plantear una serie de preguntas para que primero las desarrollemos en el futuro y segundo, para empezar a generar en ustedes esa semilla de las inquietudes y sobre todo estas inquietudes, digamos, de estas preguntas fundamentales que en el día a día la gente no se hace, ¿sí? Pero que son fundamentales sobre todo cuando vamos a elegir a los gobernantes o cuando vamos a escoger una carrera o cuando queremos ejercer cualquier actividad digamos, una actividad humana, una actividad económica. Bueno, retomemos, estamos hablando de la actividad del consumo, ¿no? Les decía que es intrínseca a la subsistencia de todas las especies del planeta. Y en el caso de la especie humana, pues obviamente existe un consumo de los recursos, ¿sí? Y esta es una actividad que es necesaria para la supervivencia. Y si hay consumo, pues tiene que haber una producción, porque digamos, el consumo no es únicamente la extracción de los recursos del entorno, del suelo
o de las otras especies, sino también una transformación, involucra una producción, ¿sí? Y esa producción, que es la segunda actividad económica, no solamente ayudan a la supervivencia, sino que eso ha venido derivando ya en los tiempos modernos en procurar algún tipo de bienestar. Hay muchísimos tipos de bienestar. Eso no lo vamos a tocar ahora. Simplemente quiero hacer énfasis en lo que es el consumo y la producción. Ahora, la forma como se organice la sociedad para administrar o gestionar la explotación de esos recursos es la política. En mi concepto no se pueden desligar la economía de la política porque pues son actividades completamente interrelacionadas y esto nos llevaría entonces a otros escenarios del conocimiento. Pero poco a poco iremos desentrañando toda esta maraña. Diría yo que cabe preguntarse en este punto, ¿quién el que se debe encargar de explotar y administrar estos recursos de nuestro entorno, de la naturaleza? ¿Debe ser el Estado? ¿Deben ser los individuos? ¿Deben ser las empresas? ¿Organizaciones cooperativas? O sea, ¿cómo se tiene que organizar la sociedad para explotar los recursos? Poco a poco vamos a ir analizando cada una de estas ideas y la idea es como ir encontrando los puntos más lógicos, ¿no? Los que más eh, concuerdan con el sentido común o cuál es lo más conveniente, ¿no? También pues para el desarrollo del ser humano. Se trata, la idea es fomentar el criterio y yo les voy a ir dando las herramientas para que ustedes mismos vayan desarrollando sus propios criterios. Y esto lo que les quiero decir es que cualquier cosa que yo les diga acá, simplemente traten de contrarrestarla, de investigar, de ver si eventualmente me puedo estar equivocando, que muy seguramente me voy a estar equivocando en muchas cosas, pero lo que sí les digo es que estoy tratando de hacer estas investigaciones de una manera muy juiciosa para darles la información lo más objetivo posible. Entonces, quiero aquí que pensemos y que nos hagamos una serie de preguntas sobre cuál es el propósito de la gestión de estos recursos naturales, o sea, con qué objetivo se hace esta explotación de recursos. Pensemos que no solamente son los bienes que se generan de la producción, sino toda una serie de servicios que van del lado de la producción de estos bienes. Pensemos también cómo nos tenemos que organizar como sociedad, ¿sí? Hasta dónde viene ese tema del bienestar y de la supervivencia interrelacionados, o sea, hasta dónde tenemos, digamos, ese mínimo vital de supervivencia y desde dónde arranca ya el bienestar en general, ¿sí? ¿Qué se puede considerar como desarrollo, por ejemplo? Si es la segregación del conocimiento científico, de la democracia, del crecimiento, de la generación de riqueza. Entonces, ¿qué es el desarrollo? Eh, ¿Atañe a todo esto la búsqueda de la felicidad? ¿Atañe la generación de riqueza con el del bienestar y el desarrollo del ser humano? ¿Tiene algo que ver la igualdad tan, digamos, traída hoy en día en todos los debates con todo esto que estamos hablando de la organización social, de la distribución de los recursos, etcétera, etcétera? Bueno, pues son muchas, muchas preguntas y como les decía, hasta las vamos a ir desarrollando en episodios posteriores y pues obviamente no los vamos a analizar en este momento. Sin embargo, esto sí, digamos, estas inquietudes es porque quiero traer varios conceptos. El consumo, el impacto en el medio ambiente, la organización de la sociedad. Inclusive se puede analizar la visión que se tiene sobre lo que es el ser humano y cómo se desarrolla el ser humano. Bueno, retomemos. Si existe el consumo, alguien tiene que producir lo que se consume
y ya tenemos la economía, como les decía, a través de estas dos actividades. Esta ciencia, ¿sí? O esta disciplina o área de investigación, como quieran llamarla, se estudia desde hace más de 2500 años, o sea, desde la antigua Grecia. Los antiguos griegos hablaban sobre temas como la propiedad privada, la producción, la colectivización, inclusive hablaban de las guerras como formas de interrelación, no solamente bélica o política, sino también de económica. ¿Sí? Platón, por ejemplo, hablaba de que la propiedad debería ser colectiva, ya que así se evitarían las guerras. Pensaba que la propiedad privada era una causa de guerras. En cambio, Aristóteles defendía la propiedad privada porque, según él, generaba incentivos a las personas por el trabajo, y ya una vez que se definiera la propiedad, pues no había una necesidad de guerra, ya que ya como no era la propiedad colectiva, pues no iba a haber una pugna, digamos, entre los seres humanos por conquistar esa propiedad. ¿Sí? Como decía Platón, ¿sí? Estoy hablando de la propiedad colectiva. O sea, Aristóteles se contraponía a Platón. Eh, lo que sí es definitivo es que sea o no sea privada, el dilema se puede resolver analizando la naturaleza del hombre. Entonces fíjense que ya Aristóteles hablaba algo de que la propiedad, digamos, era como un fin de la existencia del ser humano, tener algo, poseer algo, ¿sí? Y vale la pena resaltar entonces para el caso del análisis que les estoy trayendo, cómo nos organizamos como sociedad. Quizás esta es la pregunta más difícil de responder. Llevamos miles de años organizándonos espontáneamente y ahora que traemos este tema a la academia surge una serie de ideas sobre el cual debería haber un modelo ideal, y las diferencias entre uno y otro, la fuerza de las ideas, están generando luchas aparentemente irreconciliables hoy en día, ¿no? Está generando guerras, violencia, tensiones, no solamente a nivel de las fuerzas locales, sino también a nivel de las relaciones internacionales, en la geopolítica, desplazados, etcétera, por la pugna de estos dos, digamos, modelos económicos fundamentales, basado uno en la propiedad privada y otro en la propiedad colectiva. Pero bueno, miremos un poquito la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser sociable, es gregario, necesita convivir en grupo para poder sobrevivir, ¿no? Necesitan interactuar entre ellos los seres humanos, necesitan pertenecer al grupo, esa es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Pero tampoco podemos olvidarnos de que el ser humano es un depredador. De hecho, la especie humana está en la cumbre de la cadena alimenticia. Nos hemos organizado inclusive sistemáticamente en algunas sociedades para depredar a otras especies, no solamente, y me refiero a otras especies vivas del planeta, ¿no? No solamente en la industria alimenticia, ¿sí? Sino en otras industrias. Pero gracias a eso, al desarrollo de esta industria alimenticia, pues la humanidad ha podido llegar a ser lo que es hoy, a llegar a ser casi 8.000 millones de habitantes y no existir una hambruna global constante. La cantidad de producción que había a principios del siglo pasado ni siquiera alcanzaría a cubrir las necesidades del 10% de la población de hoy en día. Pero no solamente somos depredadores digamos, de esa cadena alimenticia, sino que también estamos depredando el medio ambiente. Esto es una perspectiva, una idea que les estoy dejando porque este tema quiero mirar un poco más adelante. Es imposible de todas maneras no alterar el medio ambiente y solamente por el efecto de la supervivencia, ¿sí? Ahora, somos tan depredadores que nos depredamos unos a otros como seres humanos. De hecho, ha habido estructuras sociales, la esclavitud, el vasallaje en la Edad Media, en donde había unos grupos que se
aprovechaban de otros. Y eso, digamos, ha servido para desarrollar unas teorías que de pronto no pueden necesariamente decirse que son verdaderas, pero tendrían cierto nivel de racionalidad desde esa perspectiva, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a mirar este tema de la depredación y de la organización social. ¿Por qué sucede eso? Aquí voy a traer otro concepto que no habíamos tocado, y es el tema del poder. Porque mucho se habla de la propiedad, pero poco se habla del poder. Resulta que no más que la distribución de la propiedad, tiene que desarrollarse una distribución del poder. Pero eso es un tema que también vamos a mirar más adelante. Entonces, hablando del poder y de las organizaciones sociales, ¿quiénes deberían ejercer el liderazgo de la organización social que nos permite alejarnos de esa depredación como forma de vida? Debe ser un gobierno que controla todas las actividades, pero al mismo tiempo reprime nuestras libertades. Debe ser una persona como un caudillo o un salvador que, digamos, tiene esa fórmula secreta que muchas personas están buscando en algunos líderes, y que finalmente, una vez que traigan una serie de ideas eh, descabelladas, pues finalmente no van a funcionar. Debe ser una conciencia individual generada dentro de cada uno de nosotros, que se puede generar inclusive desde el desarrollo cultural, ¿sí? El hecho, por ejemplo, que pensamos que queremos ser mejores personas, más conscientes, más amigables con los otros seres y con el planeta. Estos temas los vamos a mirar un poquito más adelante. De todas maneras, a mí me gusta pensar en la organización espontánea que va cambiando naturalmente, no solamente el modelo político, sino también el económico. Un economista irlandés de principios del siglo XVIII consideraba que el mercado debería ser una forma natural entre la interacción entre las personas. Le estoy hablando de Richard Cantillon, y fue, digamos, de los precursores del análisis del mercado, por decirlo así, y el intercambio como el efecto económico natural de la supervivencia. Estos conceptos van a ser más adelante muchísimo más poderosos y tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. Esta organización espontánea de la que hablaba Cantillon necesita, por lo tanto, que haya una propiedad privada, porque el intercambio es algo que yo poseo, que voy a intercambiarlo por algo que posee otra persona, voy a trocarlo. Se necesita entonces el comercio como evolución del intercambio. El comercio ya es toda esta serie compleja y esta maraña compleja de intercambios simultáneos y espontáneos que se dan en un mercado, que se dan en la sociedad. Y hay una cosa muy importante, y es que el comercio se desarrolla donde hay paz. No se puede existir un mercado donde haya guerra o donde haya violencia. De hecho, en la guerra, y esto es mi pensamiento, en la guerra no hay mercado, solo hay negocios de poder y una depredación exacerbada, tanto a nivel económico como a nivel social. Esa es la guerra. Entonces, las instituciones y los poderes deben organizarse alrededor del desarrollo del mercado. Estos son conceptos míos, ¿no? La protección de la vida, de la propiedad privada, y algo más que traigo ahora a colación, la justicia, como un bien esencial para proteger los dos anteriores. Entonces tenemos tres elementos, ¿sí?, inherentes al ser humano: la vida, la propiedad privada y algo inherente a la justicia, a la organización social, que es la justicia, ¿cierto? Y la justicia interpretada como un poder que protege el cumplimiento de los pactos entre los individuos, estoy hablando de los contratos, pero a su vez debe regular ese pacto entre el individuo y la sociedad, así como lo definía Rousseau con ese famoso contrato social, que no es otra cosa que un acuerdo común entre los humanos y el sistema para evitar esa depredación de unos a otros. Bien, amigos y amigas,
Ya vimos que evidentemente hay una relación entre economía y política. La economía son esta serie de actividades de consumo y de producción que generan un intercambio al que vamos a llamar un mercado, y que para que éste se desarrolle tenemos que contar con tres elementos fundamentales inherentes a la naturaleza del ser humano: la vida, la propiedad privada y algo que tiene que ver más con la sociedad, que es el tema de la justicia. ¿Sí? Esa organización, el bien, digamos, el objetivo fundamental desde mi punto de vista es que nos organicemos de tal manera que nos alejemos de esa naturaleza depredadora que tenemos como individuos los unos a los otros, como depredadores del medio ambiente. Entonces, los invito de verdad a investigar, a estudiar todos estos conceptos que yo les he venido dando, que les estoy diciendo acá, porque lo que sí les puedo decir es que el mundo está lleno de mentiras. En nuestro próximo podcast trataremos algo para tener en cuenta ahorita que estamos en elecciones, los debates que no están en la mesa y que los políticos deberían traer a discusión, como por ejemplo la generación de riqueza. ¿Cuál es el papel del Estado? El mismo Estado, el mismo papel de los políticos y de toda la burocracia que eso entraña en la prestación de los servicios del Estado. Y sobre todo muchas cosas que los políticos no quieren que sepas. Recuerden, enseñen a sus hijos a leer y liberen sus mentes. Serán libres de los medios, los políticos y las mentiras del poder. Hasta pronto.